La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a Sinergia. Este es su programa de análisis de la sociedad, la política y la economía de esta casa editorial, La Jornada TV. En esta ocasión vamos a conversar sobre las recién aprobadas leyes secundarias o legislación secundaria sobre la reforma político-electoral. Y para ello vamos a conversar el tema con una invitada, la licenciada Giovanna Bañuelos de la Torre. Se presenta. Muchas gracias, Marco, por permitirme estar en este espacio, saludar a todo su auditorio, decirles que es un gusto estar en el programa de Sinergia en las instalaciones de La Jornada, que mi nombre es Giovanna Bañuelos, comisionada política nacional del Partido del Trabajo en el estado de Zacatecas. Bien, hay algunos debates públicos ahorita muy importantes que ha desatado tanto la ley de procedimientos electorales como la ley de partidos, y queremos conversar algunas cosas en esta ocasión. Pero en primer lugar, el tema del INE, el Instituto Nacional Electoral. Para algunos es una medida importante para garantizar la imparcialidad de las votaciones, sobre todo en los estados. El argumento que en su momento lo dimos a conocer en este propio programa para conformar el Instituto Nacional Electoral eran dos argumentos fundamentalmente. Uno, que era el argumento de la imparcialidad, en el sentido de que los órganos estatales pues tenían una influencia muy importante de los gobernadores. Le llamaban también el argumento de la feudalización de los procesos electorales. Y el otro, el argumento del costo, ¿eh? El argumento de que el IFE y los institutos estatales electorales eran muy caros y con el INE se iban a disminuir los costos de manera importante. ¿Y qué ha pasado sobre eso? Ya se creó el INE, ¿esperamos realmente la imparcialidad? Bueno, mira, Marco, yo creo que sí es un debate muy interesante, en efecto, desde que se empezó a vislumbrar la posibilidad de que se pudiera centralizar en un solo órgano todo proceso electoral a nivel nacional, ha sido objeto de varios estudios. ¿Yo qué creo? Como tú bien lo mencionas, los dos pilares que justificaban la creación de un instituto de esta naturaleza era en efecto la intromisión de los gobernadores en los órganos electorales en el estado y el poder reducir los costos en los procesos electorales. Sin embargo, ahora ya existe el Instituto Nacional Electoral y a mí me parece que como primer acto tuvo una acción verdaderamente preocupante, pero que también define a este instituto, que fue la ratificación de los anteriores integrantes, de 4 integrantes consejeros de lo que era llamado y ya extinto Instituto Federal Electoral. Entonces, no es posible, ¿sí? No es posible que creas que con el traslado de estos personajes, aparte polémicos personajes, por la manera en la que se desempeñaron en su función como consejeros dentro del Instituto Federal Electoral, puedes realmente empezar a gestar un nuevo órgano que sea el responsable de conducir los procesos electorales en nuestro país. Para nosotros esa fue muy mala señal. En el tema de poder reducir los costos en los procesos electorales, pues la verdad es que tampoco nos han sabido decir, como en muchas otras de las mal llamadas reformas estructurales, cómo lo piensan hacer. O sea, nos dicen que hacen todas las reformas dirigidas a que se pueda cambiar, en este caso, un órgano electoral, pero no nos están diciendo en cuanto al financiamiento cuáles son en concreto las medidas que van a reducir los costos. Pero lo que sí nosotros ya vemos muy evidente, Marco, es la intromisión de este tipo de órgano en la vida interna de los partidos, el poder centralizar procesos electorales que a final de cuentas simplemente cambian de los intereses que irán a estar detrás. Ya no los manipulará en todo caso el gobernador del estado, pero sí a nivel de la federación, pues naturalmente que van a estar inmiscuidos en este órgano electoral. Sin embargo, bueno, pues nosotros estamos pendientes. Nos parece que a 20 años de que se constituyera el Instituto Federal Electoral, que se creó en el 1994, pues tal vez creyeron quienes hoy nos gobiernan que el cambio de nombre iba a ser simplemente pues lo que podría dar una tan necesaria transformación de nuestros órganos electorales.
En Zacatecas tuvimos un escándalo importante sobre los consejeros locales en Zacatecas. Prácticamente se desciudadanizó el órgano electoral. Los líderes de partidos políticos entran como consejeros ciudadanos y eso generó una desconfianza importante. Con ese antecedente de Zacatecas, ¿cómo pensar que la solución solamente al tema de la imparcialidad es la centralización cuando son los mismos partidos los que están constituyendo estos órganos? Esto es, el grupo de partidos políticos y la propuesta de los consejeros electorales por los partidos políticos generaron este Consejo Electoral en Zacatecas. Y son también consejeros a propuesta de partidos políticos en el INE, a nivel nacional, los que van ahora a designar los consejos locales. Estos son mecanismos muy parecidos, pero solamente que centralizado. ¿Cómo esperar que se solucione la imparcialidad si trasladaron mecanismos solo que a nivel central? Creo que estás dando con el punto clave. Mira, de entrada, ¿cómo está constituido actualmente el órgano electoral en el estado de Zacatecas? Nosotros no solamente lo reprobamos públicamente, sino que por la vía legal recurrimos a un recurso de impugnación, que por cierto se nos concedió la razón de que muchos de los actuales consejeros son inelegibles por condiciones que tú mencionas, en principio porque tienen un vínculo directo con partidos políticos, que se supone, y nuestra Constitución así lo señala, eso es un requisito indispensable, el que no lo seas, para que puedas participar en un órgano de esta naturaleza. Es lamentable, Marco. En Zacatecas prácticamente para que se pudiera conformar el actual Consejo General del Instituto Estatal Electoral se hizo una rifa. Y se realizó, ustedes saben que es el Poder Legislativo quien designa a los actuales consejeros, y se realizó en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que se constituye por los coordinadores de cada fracción parlamentaria, el reparto en la mesa de cómo deberían estar las cuotas para la representación del órgano electoral. Entonces nosotros obviamente, insisto, lo reprobamos, acudimos, el tribunal nos concedió la razón y en un primer momento se tiene que sustituir el procedimiento de selección de los consejeros. Nuestra sorpresa fue que se ratificara. O sea, nosotros anunciábamos que no habían sido convocados los ciudadanos, que en Zacatecas naturalmente que tenemos el perfil de gente profesional, académica, ciudadanos, que pueden representar los intereses del pueblo en un órgano de esta naturaleza. El mandato del tribunal a través de su resolutivo a la legislatura es que se reponga el proceso desde la convocatoria para la selección de los consejeros. Y se repone, en efecto, se abre una convocatoria. Nosotros con mucho gusto vimos que acudieron muchos académicos, muchos conocedores de esa materia, investigadores en materia electoral. Y, insisto, el resultado fue que se ratificaron todos excepto uno, que aparte había sido en el anterior proceso electoral representante de un partido político, me refiero a Felipe Andrade, representante del PRD, en la misma mesa en la que después se cambió de lugar y se convirtió en consejero, y que acudió también a impugnar y le conceden la razón. Entonces, imagínate ya de por sí lo preocupante que está en Zacatecas el saberte como partido y como ciudadano en manos de un consejo integrado de esta manera, pero también que existe la posibilidad de que ellos sean ratificados. O sea, ahora en la constitución del INE, y se está analizando en la legislatura local, porque acaba de llegar el tema de la reforma político-electoral, se dice que los actuales consejeros estarán hasta el mes de agosto. Si no estoy mal informada, hasta el 30 de agosto permanece el consejo, como nosotros lo conocemos ahora, del Instituto Estatal Electoral, para que después entre ya la selección de quienes estarán integrándose en el Instituto Nacional Electoral. Pero el tema es que no se ha discutido si los actuales consejeros pueden o no ser ratificados. Y nosotros nos preocupa porque a nivel nacional, quienes eran consejeros del IFE, 4 fueron ratificados. Nosotros esperamos que en Zacatecas eso no se reproduzca. La posibilidad es que los ratifiquen. Si siguen el patrón, la posibilidad es que los ratifiquen. Y parte de centralizar un órgano como el poder en todo el país, ratificar o nombrar, señalar a un nuevo órgano electoral, pues es que de primera mano te vas con quienes actualmente lo constituyen, ¿no? Y para nosotros como partido, a mí en la representación del Partido del Trabajo, sí te digo, Marco, a nosotros nos preocupa mucho
que exista siquiera la posibilidad de que los actuales consejeros en Zacatecas puedan ser ratificados, porque naturalmente no vemos que esté garantizado, que esté blindado la intromisión. Por eso volvemos a la introducción que tuviste en el programa, es decir, las dos grandes justificaciones o los dos grandes pilares para que se pudiera crear un instituto de esta naturaleza, en principio era terminar con el feudalismo y en segunda reducir los costos económicos. Pero incluso sobre los costos, las últimas declaraciones que yo he leído de Córdoba es que está solicitando mayores recursos porque tiene mayores funciones el INE. Si eso, si se le concede, entonces en vez de haber disminuido, va a aumentar el costo. Entonces vamos a tener un INE bastante costoso. Mira, si nos vamos simplemente a la cuestión de los salarios de quienes integran el Instituto Nacional Electoral, y que no son salarios modestos, y nosotros lo sabemos, tú lo sabes, pues simplemente se amplió, ahora son 11, ¿no? O sea, hay 2 consejeros más de los que teníamos antes en el Instituto Federal Electoral, entonces podrían resultar cosas menores, Marco. ¿Cuánto gana un consejero? Pues ganan alrededor de 180,000 pesos, que es lo que aparecen en los portales de transparencia. Obviamente desconocemos pues si tienen algún otro tipo de prestación, pero son sueldos significativos, son sueldos muy importantes, vaya. Y digo, va mucho más allá. Le están dando facultades. Por ejemplo, ahora, fíjate, algo platicaba la doctora Leticia Soto en el pasado. Después se convirtió, cuando la contemplaron para terna, para ser nombrada consejera, se volvió una defensora a ultranza del Instituto Nacional Electoral. Pero mientras existía el temor de que desaparecieran los órganos estatales, como hoy es una realidad, ella incluso convocó a foros, a consejeros de otras entidades para que pudieran discutir el tema de por qué era una invasión a la autonomía de los estados el que se creara el Instituto Nacional Electoral. Pero ahora, ya que está plasmado en una ley, ¿cuáles son las atribuciones del Instituto Nacional Electoral y en qué tiene que armonizarse con la ley estatal en el estado de Zacatecas? Entendemos el interés de la doctora Leticia Soto, y es que en realidad le corresponderá al Instituto Nacional Electoral en su sede en Zacatecas seguir organizando los procesos electorales. O sea, quienes estén a cargo como consejeros en su momento seguirán organizando el proceso electoral. La facultad del INE es atraer los recursos económicos, la fiscalización. Entonces, volviendo al tema de qué tan costoso puede ser. Imagínate qué tan costoso puede ser tener un departamento, una dirección, un área en el Instituto Nacional Electoral que fiscalice a los más de 2,400 candidatos por partido a presidentes municipales, a los más de 1,300 candidatos por partido a diputados locales, a los más de 100 y tantos senadores, gobernadores en sí. O sea, si juntas todos los candidatos, todos los aspirantes que cada partido tendrá que presentar, al que cada partido tendrá que asignarle recursos públicos para que puedan hacer campaña, pues, y todo eso lo va a fiscalizar, a administrar el Instituto Nacional Electoral. Imagínate de cuántas personas no tendrá que estar integrada una dirección de esta naturaleza. Entonces, hablamos de reducción de costos. Yo te digo no creo. Simplemente es esa tentación que al PRI y al gobierno no se les quita de poder atraer todos los hilos de conducción de lo político y de lo económico y social en nuestro país. Ahora, en este mismo signo, tratando de encontrar un signo a toda la reforma, parece que el signo es la desciudadanización de la política en un proceso ya desciudadanizado de por sí, pero ahora es la legalización de la desciudadanización. Sí. Veamos el caso de candidaturas independientes. Ya teníamos la experiencia en Zacatecas incluso se dio una batalla importante porque se ponían umbrales que hacían imposible que se pudiera participar. Se pedía incluso que fedatarios públicos dieran cuenta de cada una de las firmas. Ahora, en esta ley, se pide para que un candidato independiente, para el caso de la presidencia, 783,000 firmas. Eso es absolutamente imposible para que alguien lo pueda cubrir. Incluso estuve viendo yo las cifras con las cuales ganó el candidato del PAN con toda la estructura electoral que tienen, que es uno de los partidos grandes nacionales, y no pasa de 70,000 votos con los que ganó. Esto significa que a un candidato independiente le piden 10 veces más de lo que
un partido puede organizar con toda su estructura que tiene. Eso es absolutamente imposible. Lo que significa es que se está obstaculizando, se está cerrando la puerta a la posibilidad de que ciudadanos independientes que no están dentro de estas estructuras electorales en los partidos puedan participar en los asuntos electorales. ¿Cuál es la postura? Bueno, que nosotros naturalmente lo reprobamos y creo que en Zacatecas tenemos la satisfacción, y hablo también a título personal porque participamos de ese marco jurídico cuando tuvimos la oportunidad de ser diputados en la pasada legislatura, 7 compañeros y tu servidora, en poder ya darle forma legal a las candidaturas ciudadanas. Y yo creo que Zacatecas hoy tiene el primer alcalde electo por esta vía. Muchos ciudadanos, alrededor de 11, se registraron en el pasado proceso electoral local bajo esta modalidad. Y naturalmente que entendemos como toda ley es perfectible y había muchas cosas en que trabajar. Sin embargo, insisto, fue parteaguas en la historia, en la democracia de nuestro Estado, pero también fue ejemplo nacional de la ciudadanía participando bajo la modalidad de no estar con la tutela de algún partido político. ¿Qué pasa ahora con la nueva reforma que se le hizo? De entrada, pues que es imposible, tú lo mencionas, es imposible para un ciudadano poder aspirar a ostentar alguna candidatura ciudadana. Decías el ejemplo para presidente de la República, pero podemos incluso aterrizarlo en lo local. O sea, si quieres participar en cualquier encargo, Marco, si es para presidente de la República, diputado federal, senador, diputado local o presidente, tienes que juntar, en efecto, a través de firmas, el 1% del listado nominal, que es la cantidad que tú diste en el caso de presidente de la República. Pero si tú quieres ser alcalde de Guadalupe, de Zacatecas, de cualquier municipio, pues tendrás que juntar el 1% de la lista nominal. En el caso de senadores y diputados es el 2%. En caso de senadores y diputados es el 2%. El senador es porque se extiende a todo el Estado. O sea, es prácticamente hacer una campaña a gobernador, porque el senador compite en todo el Estado. Y a diputados igualmente. Pero yo lo que te digo es, fíjate nada más la discrepancia, o sea, para que ahora, en el pasado se reforma ahora el porcentaje para que un partido político pueda sostener su registro, que es el 3% de la votación efectiva, ¿no? O sea, antes contábamos con el 2%, o sea, le estás exigiendo a un ciudadano prácticamente que se ponga al nivel de una institución que goza de recursos públicos, que tiene pues una estructura en todo el Estado a un nivel de poder competir y sacar firmas. O sea, el 1 o 2% del listado nominal pues es un umbral muy alto para el ciudadano que quiere competir. Es prácticamente garantizar el proceso electoral, porque si tú lo divides entre todos los partidos que van a competir, pues llevas garantizado, por lo menos en papel, en un proceso previo, el que vas a contender con un piso que no le pide a los partidos políticos, por ejemplo, para que puedan presentar una plantilla de candidatos. Entonces, pues nosotros reprobamos. Nos parece que, en particular a la izquierda, que fue a quien a nivel local dimos ese debate de que debía de abrirse a la ciudadanía a los procesos electorales, pues es un golpe que se da desde la federación. Nosotros a la par en un momento estuvimos discutiendo el tema de candidaturas independientes o candidaturas ciudadanas mientras el Congreso de la Unión empezaba a darse este debate y esta discusión. Hoy, pues bueno, vemos cuáles son las reglas, ¿no? A final de cuentas es un doble discurso, es decirle a la sociedad, sí estamos legislando para que tú puedas tener el derecho a participar, a votar y ser votado, pero júntame todos estos requisitos. Imposibles, pero no te estoy negando la posibilidad de que lo hagas. Porque en el caso de Zacatecas se pudo abrir la posibilidad de la participación, a lo menos en presidencias municipales, pero no por la voluntad del Instituto Estatal Electoral, sino a pesar de ella, porque eso fue producto de una orden del Tribunal Federal de que quitara una serie de candados. Esto fue por una lucha ciudadana. Así es, mira, un grupo de investigadores de universitarios acudieron junto con 2 partidos políticos, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, a impugnar la reglamentación. O sea, la legislatura votó porque se incluyera ya la figura de candidaturas independientes en el pasado proceso del 2013, pero le tocaba reglamentar al Instituto Electoral. Entonces reglamentó muy similar a como hoy lo están haciendo nuestros legisladores federales. O sea, imposible en el tema del financiamiento público,
pues era gasta y tráeme todas las facturas y de lo que me traigas de facturas te voy a pagar un porcentaje. En acceso a los medios de comunicación, pues no tienes ningún acceso. Entonces, se recurrió en efecto y a nosotros lo insistimos mucho porque después el Consejo, la presidenta, estuvieron presumiendo y poniendo como ejemplo el estado de Zacatecas en materia de candidaturas independientes cuando fue el primer obstáculo, y tú bien lo señalas. O sea, tuvo que haber un fallo del Tribunal Electoral a través de la Sala Regional en la ciudad de Monterrey que concede la razón a ciudadanos que tenían el interés de contender por esa modalidad, a partidos políticos y a investigadores universitarios, que todo, como es materia concurrente, se emite en un solo juicio. Entonces, le instruyen al órgano electoral en el Estado, pues que ponga de una manera más accesible sus reglas. Prácticamente le señalan cuáles. También en este mismo signo de ciudadanización hay que evaluar el tema de la consulta popular, ya sea para leyes o para acciones de gobierno, la iniciativa popular, cómo queda, porque están pidiendo 2 millones de firmas. Fíjate que la iniciativa popular es una figura que ya existe en nuestra legislación local. Nosotros, sin embargo, vemos que no se ha puesto en práctica y hay un clarísimo ejemplo. Hay una iniciativa que ingresa uno de los sectores pues, más importantes en el Estado, que es el magisterial, en una iniciativa que va suscrita por más de 5,000 firmas de maestros, en el que ellos proponen una ley de educación para el Estado de Zacatecas. Estoy hablando de hace 3 años, 2 años y medio, particularmente los maestros del Movimiento Democrático Magisterial. Esta iniciativa es el claro ejemplo de la falta de voluntad, pero también de la falta de legislación en cuestión reglamentaria para que pueda proceder una iniciativa de esta naturaleza. O sea, te llevan el contenido con todo el cuerpo jurídico como te lo marca la ley, y aparte el respaldo de las 5,000 firmas con las 5,000 copias de las credenciales de lector de las personas que suscriben esa iniciativa. ¿Qué hace la legislatura? Lo envía al Instituto Electoral. Queremos que cotejes si estas firmas son reales, una a una, que certifiques. Entonces el órgano electoral en el Estado le contesta a la legislatura: yo no puedo porque yo no cuento con las bases de datos del Instituto Federal Electoral, pero lo remito al instituto para que sea quien certifique. El Instituto Federal Electoral da otra respuesta. El caso es que fue una iniciativa que durante 1 año, 8 meses, estuvo circulando en 3 entes: el Instituto Federal, el Instituto Estatal y la legislatura local. 5,000 ciudadanos coincidieron. Tú sabes lo que eso significa, Marco, en que la ley que los rige en materia de educación no está acorde a su realidad, a sus necesidades. Hacen un planteamiento serio, logran ponerse de acuerdo. Eso ya de por sí es muy complejo. Y te lleva la iniciativa que no tiene más que un tránsito burocrático y que a final de cuentas no se resuelve. O sea, ¿a qué voy con todo esto? ¿Hace falta legislar en eso? Por supuesto. Hace falta ponerle plazos, hace falta ponerle candados, pero más que nada hace falta la voluntad y la honestidad de dejar ese doble discurso. Es un caso muy similar, el de las candidaturas independientes o ciudadanas, como hoy están ya aprobadas. Es decir, te la apruebo, sin embargo, imagínate lo tortuoso que puede ser el que puedas hacerlo realidad. Igual el tema de la iniciativa popular o la iniciativa ciudadana. O sea que esa figura, insisto, en Zacatecas existe en nuestra legislación. El tema es que no se pone en práctica por otro tipo de intereses. Otra novedad importante es el tema de la reelección. Ahí, el argumento fundamental con el cual se respalda la idea de la reelección es un argumento que en términos teóricos es cierto, desde mi punto de vista, que es el tema de que puede constituir la reelección un mecanismo de rendición de cuentas. Esto es, que los ciudadanos pueden avalar o no la gestión de algún legislador, para el caso de legisladores. Para el caso de presidentes municipales, el argumento es otro. Aparte del asunto de la rendición de cuentas, es el tema de la poca duración y la posibilidad de que esto se amplíe. Sin embargo, quiero saber tu opinión cuando exponga este pero. Estamos en un sistema desvinculado de la sociedad,
un sistema complicado en donde hay una separación de esta clase política con la sociedad, esta desciudadanización que hemos venido analizando. De tal manera que se puede convertir en un mecanismo, pero que profundice la no movilidad en la función de mando. Esto es, así como tenemos una estructura social donde no hay movilidad ascendente, en donde los de los deciles menores no pueden ascender, ¿ah? También en términos políticos estamos en una clase política que no tiene movilidad, los ciudadanos no tienen acceso, ¿ah?, directo. De tal manera que la reelección se puede convertir en un mecanismo que aún genere y profundice la no movilidad. Sobre todo porque se prohíbe el mecanismo que lo puede hacer posible, ¿no?, que es el tema de la revocación de mandato. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, es un tema muy interesante, Marco, y nosotros hemos fijado nuestra postura al respecto. Yo insisto que el tema de la reelección es un arma de doble filo y que sin duda, a como está nuestro sistema político en el país y en el Estado de corrupto, es muy complejo el que tú puedas confiar en que esta posibilidad de reelegirte no va a ser el mecanismo en el que se puedan perpetuar en el poder figuras que a final de cuentas son dañinas para la sociedad y para los municipios. ¿Por qué es arma de doble filo? Porque a final de cuentas, ¿quién es un buen representante popular? ¿Quién es un buen legislador? Claro que tiene el derecho a que la sociedad considere si le da la oportunidad de que siga con su proyecto legislativo. Claro que buenos alcaldes, buenas alcaldesas tienen el derecho, si están haciendo un buen trabajo, pero más que ellos, la sociedad tiene el derecho de si se siente satisfecho y bien representado, bien gobernado, de que la persona siga conduciendo. Porque un programa de gobierno generalmente se constituye por programas a corto, mediano y largo plazo. Y los más ambiciosos y los más transformadores, por así decirlo, pues son los que se desarrollan en un periodo de largo plazo. Pero insisto, no debería de estarse discutiendo ni siquiera el tema de la reelección si no está en la mesa de la discusión la revocación de mandato. Porque así como el ciudadano tiene derecho a decir, tú eres un buen presidente y yo quiero que me sigas gobernando, tiene derecho a decir, no lo eres. ¿Por qué sigues administrando mis recursos públicos, mi patrimonio, mi futuro y el de mi familia? O sea, debe de ser un tema que camine de la mano, la reelección y la revocación, porque es darle el poder al ciudadano de que elija el sistema de gobierno en el que quiere pertenecer y el que quiere participar. Pero no puedes hablar solamente de reelección, porque, insisto, si nosotros tuviéramos un sistema más transparente, si tuviéramos árbitros electorales que fueran honestos, si tuviéramos autoridades que verdaderamente regularan el flujo de recursos, tanto públicos como privados, que caminan en los procesos electorales y que es conocido por todos, pues no habría ningún problema. Pero no es el caso. No es el caso. Yo no veo a un presidente municipal que esté ejerciendo recursos públicos, que tiene el interés de ser reelecto, sin la tentación de manosear el apoyo que hay dirigido y etiquetado para programas sociales en un tema que le pueda convenir políticamente para ser reelecto. ¿En qué condición de competencia está el ciudadano común y corriente, el candidato de cualquier partido político, ante una autoridad que ejerce recurso público? Si nosotros tuviéramos reglas claras, si hubiera restricción, pero fundamentalmente si hubiera honestidad en nuestros organismos públicos, yo te diría, sería estupendo que se pudiera dar esta posibilidad, porque tampoco se puede generalizar. No todos están mal gobernados. Claro. Sí, por eso yo creo que en términos teóricos y como acontece en algunas otras democracias, es importante la reelección, es un mecanismo efectivamente de ratificar, ¿no? Incluso es un estímulo al legislador, etcétera, pero también hace falta que el ciudadano tenga la posibilidad de revocar el mandato. Sin duda. Pero la revocación de mandato es el tema que no ha podido entrar. Ha entrado de alguna manera candidaturas independientes, aunque sea de manera declarativa, ¿no? Aunque no se le da fuerza realmente al ciudadano, pero mínimo de manera declarativa está ahí. La posibilidad de iniciativa popular, bueno, ha entrado a las
los cuerpos normativos. Ha entrado las candidaturas independientes, lo dijimos, y las consultas populares, ya sea en plebiscito o en referéndum. Pero revocación de mandato no ha entrado nunca. Ha sido un tema que se ha propuesto por las legislaturas locales de prácticamente todo el país y en todas ha sido rechazada, y a nivel federal ha sido rechazada. Esto es, la revocación de mandato. La clase política se ha opuesto de manera sistemática a que por ningún motivo se les pueda quitar el mando. Así es. Es uno de los temas. Mira, aparte de las grandes reformas que se le hicieron ahora a la ley político-electoral, es el tema sin duda de la reelección, que te permite en el caso de senadores un periodo más y en el caso de diputados 2 periodos más. O sea, quiere decir que el legislador esté como máximo 12 años en esta representación. Pero también se faculta a los estados para que ellos discutan y elijan si se les da también en el caso, en el supuesto local, a los diputados y a los alcaldes la posibilidad de ser reelectos. Yo creo que en Zacatecas tenemos una gran oportunidad porque está siendo discutido este asunto. Y ya porque al final de cuentas, ¿sí?, están trabajando, que por cierto nosotros agradecemos mucho este ejercicio de inclusión, porque están trabajando en una mesa que habrá de inaugurarse formalmente a inicios de la próxima semana, donde participaremos partidos políticos, los legisladores, por lo menos los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, el Tribunal Electoral y el Instituto Estatal Electoral, para poder discutir el tema de cómo va a ser en Zacatecas la armonización en materia electoral, ¿verdad? Una cosa tiene que ver con el poder empatar el Consejo Electoral, ahora del Instituto Estatal Electoral, con el INE, y otro, que para nosotros es el más importante, es poder discutir este tipo de temas, la reelección en Zacatecas. Y yo creo, insisto, que en Zacatecas tenemos una grandísima oportunidad, porque si bien es cierto, es una figura que a nivel federal no está contemplada, y que en efecto durante muchísimas legislaturas, por lo menos las recientes, ha sido propuesta particularmente por la izquierda en el Estado y no ha sido contemplada, hoy sí puede ser tomada en cuenta. Hoy sí puede ser un condicionamiento en la ley estatal para efectos de los diputados locales y los presidentes municipales. Digo, ya no lo podremos hacer en lo federal, pues no hay competencia, no hay manera de que nosotros podamos modificar eso. Pero en lo local sí existe esa oportunidad, Marco, y yo espero que sea también un llamado a los representantes de todos los partidos políticos para que puedan darle verdaderamente esa autoridad y ese poder al pueblo zacatecano, de que elija, si bien es cierto se va a discutir el tema de la reelección, también que se incluya el de la revocación. Y las condiciones para que el mecanismo de reelección se convierta realmente en un tema de rendición de cuentas, yo veo 3 condiciones. Si no hay esas 3 condiciones, el mecanismo no cumple su objetivo, sino que tiene efectos contraproducentes. Es la transparencia de los órganos legislativos. Si no hay transparencia de órganos legislativos, ¿cómo los ciudadanos van a tener la posibilidad y el criterio de saber si realmente es elegible o no? La participación ciudadana, ¿no? Que haya posibilidad de que en esa intersección entre órganos legislativos y participación ciudadana, justamente el tejido de los ciudadanos se da cuenta del trabajo de los legisladores y el voto libre, ¿no? Mientras no tengamos garantía del voto libre, de que no hay uso de recursos públicos para garantizar el voto libre, entonces puede ser una medida contraproducente. De tal manera que si no garantizamos primero las condiciones para que sea realmente rendición de cuentas la reelección, entonces estaríamos, por el contrario, generando ya no una clase política, sino una casta política inmóvil, ¿no? Y prácticamente regresando a épocas que no quisiéramos repetir en México. Insisto, es un tema muy interesante y es preocupante también. Yo creo que el tema de la reelección, aunque aparentemente tiene candados, Marco, que te dice, a ver, tú puedes ser reelecto en el periodo inmediato, obviamente, al que concluye tu representación, sí, solo si es por el mismo partido por el que fuiste originalmente postulado. Pero si te retiras con 1 año y medio previo a ser reelecto, entonces puede ser por cualquier partido político. Digo, las restricciones que se tienen son una cuestión
de risa incluso. Vaya, no se está hablando de candados en materia de los recursos públicos. Se está hablando de cuestiones de carácter político y yo hasta te lo resuelvo. O sea, el presidente electo, el diputado electo, el día que toma protesta puede declararse independiente y entonces esa previsión de que tiene que ser reelecto por el mismo partido se pierde. Porque es independiente, entonces puede ser postulado por cualquier expresión de carácter político. Pero el debate no está ahí, Marco. La discusión no está ahí. El tema es que nosotros, y como oposición lo hemos señalado de manera reiterada, y la sociedad está de testigo de eso, de que en los procesos electorales no competimos contra otros partidos políticos. No compite en el debate un ciudadano con otro ciudadano mostrándole a la sociedad sus plataformas, ya sea de carácter legislativo o de carácter de gobierno, municipal o estatal. No, nosotros competimos con el aparato de gobierno. Nosotros competimos con los recursos públicos, con todos los programas sociales. Y eso es sin que exista la posibilidad de ser reelectos. Imagínate, presidentes en funciones, insisto, con recursos públicos, seguro con que son bolsas reelectos. millonarias. Imagínate la condición de competencia de un candidato normal contra un alcalde o de un legislador que, si bien es cierto, no administra lo que administra un alcalde, un presidente, pues tiene una dieta considerable y tiene partidas presupuestales llamadas de herramientas para gestión social. ¿Cómo un ciudadano que no tiene esta bolsa de recursos, que no tiene este financiamiento, va a competir? En una cosa yo coincido contigo, Marco, y seguramente es lo que a la sociedad le puede resultar atractivo, pues los vas a volver a ver. Eso sí te garantiza la posibilidad de ser reelectos, por lo menos van a regresar los políticos al lugar en el del que son representantes, ¿no? En el caso de los legisladores, porque en muchas ocasiones es la queja de la sociedad. No, pues nomás votamos por ellos y nunca los volvemos a ver. Bueno, si existe la posibilidad de la reelección en Zacatecas, como ahora es una realidad en lo federal, pues por lo menos tendrá la satisfacción del ciudadano de volver a ver a su representante, de poder pedirle cuentas. Pero insisto, el candado debe de estar en el manejo de los recursos públicos. Para ir cerrando nuestros temas, el tema de la vida interna de los partidos, en donde se supone que la ley de partidos nos debe de dar esa posibilidad de democratizar la vida interna. Internamente todos los partidos políticos tienen graves problemas de democracia interna, todos. De tal manera que cuando vino el financiamiento público, ya no solamente el partido se independiza o se autonomiza de la sociedad, sino las dirigencias partidarias se autonomizan de sus propios militantes. Ya no los necesitan porque tienen el recurso que viene directamente público. Antes necesitaban a los militantes porque necesitaban sus cuotas. Ahora, como no necesitan sus cuotas, ni siquiera los requieren. Entonces se hacen burocracias partidarias que se autonomizan de sus propios cuerpos militantes. El asunto es que yo me puse a leer la ley y no veo los mecanismos para poder democratizar realmente los partidos, sino solamente, bueno, dice que el INE va a poder entrar a los procesos internos de los partidos, en los procesos de elección, y va a tratar de garantizar los órganos en donde se diriman sus conflictos en la elección de sus representantes. Pero aquí vamos a ver este tema, y ahí hay un tema que puede resultar un poco incómodo para el caso del Partido del Trabajo, que es el tema de la eternización de los líderes, ¿no? En el caso de ustedes, como Partido del Trabajo, la dirigencia nacional, el dirigente nacional del PT, pues ha sido eterno, no han tenido nunca otro dirigente nacional, ¿ah? Y eso pues tendría que, en una democracia interna, modificarse, y el resto de los partidos. Sin duda, Marco, estás tocando un tema muy interesante, porque nosotros sostenemos que la actual legislación electoral recién aprobada, sin duda hay una gran intromisión en la vida interna de los partidos, y tú señalas por qué. O sea, ahora podrá involucrarse en la manera en la que se organizan al interior los partidos políticos, particularmente en el nombramiento de sus dirigentes. Y eso no debe de ser más que una facultad de la militancia y de los afiliados, no de un órgano electoral. O sea, la Ley General de Partidos Políticos contempla el que en el proceso de selección de los dirigentes
en los estados, en el país, se involucre el Instituto Nacional Electoral. Y no debería de ser así. A final de cuentas, cada partido político se rige por sus propios documentos, se rige por sus propias ideologías y naturalmente que lo distingue, y esa es parte de la identidad y de ser una oferta electoral distinta, el que tienes un pensamiento diferente. Nosotros estamos ideológicamente vinculados con la izquierda, con los partidos de izquierda, con la organización de Morena. Sin embargo, sí tenemos una manera propia de organizarnos y esperamos nosotros que eso se modifique y se respete, porque a final de cuentas no debe de haber mayor interesado ni debe de haber beneficio alguno de quien elige a sus órganos de gobierno si no es de los afiliados y de la militancia. Yo te quiero mencionar nada más una cosa. En el caso particular del Partido del Trabajo, en efecto, fuimos observados hace alrededor de 6, 7 años porque no se renovaban los órganos de dirección. Pero yo quiero aprovechar también que me das el espacio y explicarle a la gente. Los órganos de dirección del Partido del Trabajo son colegiados, no son unitarios. No existe el presidente nacional del Partido del Trabajo. O sea, es una coordinadora ejecutiva nacional, nuestro máximo órgano de gobierno. Existen figuras, líderes morales, por supuesto, fundadores. Los tenemos a nivel nacional y estatal. Pero en sí, nuestros documentos así lo señalan. Todos nuestros órganos, desde nacional, estatal y municipal, son colegiados. Actualmente es la Comisión Ejecutiva Nacional, insisto, integrada por 125 personas, y luego existe la Comisión Coordinadora Nacional por 9 integrantes, de los cuales participa también, entre los 9 está el profesor Alberto Anaya, fundador del partido. En Zacatecas es lo mismo, nosotros tenemos una Comisión Ejecutiva Estatal y estamos próximos a renovar nuestros órganos de dirección en los municipios. Pero esta Comisión Ejecutiva Estatal está integrada por 52 miembros. Y hay una comisión coordinadora estatal en la que estamos 9 y de la que yo participo desde el año 2007. Entonces, es simplemente para efectos de organizar el que se me ha nombrado a mí comisionada política. Fue durante el proceso electoral y ahora para preparar las tareas que estamos en vísperas de un proceso federal. Pero en sí nuestros estatutos lo señalan, y volviendo al tema que verdaderamente a nosotros nos importa, es el que no exista una intromisión, no solamente para el Partido del Trabajo, para ningún instituto político. No debería un órgano electoral estar regulando la vida interna de los partidos porque está violando nuestra manera de autoorganizarnos. Y bueno, pues entonces nos está quitando esa facultad y ese derecho que como ciudadanos tenemos todos. Entonces, ¿en qué sí estamos de acuerdo? En que se transparente el manejo de los recursos públicos, en el que se puedan atraer. Yo sí te digo, cualquier ente público que vive a través de los recursos de la sociedad, o sea, que administra recursos públicos, debe de estar sujeto a una exhaustiva fiscalización. Y nosotros en esta nueva ley vemos pues que a final de cuentas es una de las facultades que ahora se le atribuyen al Instituto Nacional Electoral y estamos de acuerdo. En Zacatecas siempre nos hemos pronunciado a favor de la transparencia, están nuestros informes trimestrales, somos de los partidos, si no es el que mejores y más transparentes tiene el manejo de las prerrogativas del recurso público que administramos. Sí hemos sido señalados tanto por el órgano electoral como por la Comisión de Transparencia, como uno de los institutos políticos que ha manejado pues con mucha apertura el tema del manejo de recursos públicos. En eso estamos de acuerdo. En lo que no es en la manera de nosotros podernos organizar. Bien. Bueno, pues con esto estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por haber asistido. Y este tema continúa seguramente hasta finales del mes de junio. Vamos a estar teniendo seguramente noticias y vamos a ver el seguimiento del mismo. Por lo pronto es todo. Hasta luego. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.